Homilía de Fray Pío María. 26 de octubre de 25, la humildad que abre el cielo, el publicano y el reino de la divina voluntad. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo también esta parábola para algunos que tenían la íntima presunción de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando de pie, oraba así en su interior: Oh Dios, te agradezco porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de mí pecador. Yo les digo que a diferencia del otro, volvió a su casa justificado, porque cualquiera que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que la palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridísimos, claramente como han comprendido, leo este pasaje a la luz de la divina voluntad, así que he hecho mi copiar y pegar, insertando todo en la belleza de esta revelación de Jesús a Luisa. Claramente, dice Jesús, 2 hombres suben al templo, a la luz de la divina voluntad, uno lleva la plenitud de sí mismo, el fariseo, el otro, la conciencia de su propia nada. Ambos, los dos, buscan a Dios, pero solo uno lo encuentra, porque Dios se comunica solo donde encuentra espacio, y cuanto más encuentra, más se comunica. En nuestra Madre, la Virgen, pudo comunicarse en plenitud porque encontró todo el espacio. No había un átomo, una fibra que no estuviera disponible para Dios. Este es el gran problema, queridos. Este es el único problema para la vida en la divina voluntad. Porque la vida en la divinidad es extremadamente simple, es simplicísima. Es la santidad del Creador participada a la criatura, por lo tanto es simplicísima, pero necesita esto. Cuantas más células sustraemos a la divina voluntad, menos santidad nos alcanza. Entonces, Dios se comunica solo donde encuentra espacio. El fariseo está lleno de sí mismo y el publicano está vacío. Ustedes saben, ¿verdad?, como yo, que a Dios no se le engaña porque hagas oraciones, porque tengas el hábito, ¿no es verdad? Dios se sustrae a todas estas situaciones. El punto está en esto. Podemos engañarnos entre nosotros. Somos muy buenos para hablar, para contarnos cuentos, para decirnos cosas, pero con Dios existe esta dinámica. Han oído, 2 corazones entraron en el templo, el publicano y el fariseo. Ambos buscaban a Dios, pero solo uno lo encontró, el publicano. El fariseo representa el alma que vive en su propia voluntad humana. Esta es la representación del fariseo, el alma que vive en su propia voluntad humana, incluso cuando realiza obras buenas. Queridos, no son las obras las que cuentan delante de Dios, es la intención de lo que hemos hecho. Les repito, Dios, para ver esto, nos ofrece las pruebas. Es en las pruebas donde se ven las situaciones, no son las obras. Las obras pueden venir de un gran yo. Ustedes saben, ¿no? Se los he dicho, lo saben también por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, ¿qué nos dice? ¿Cuál será el juicio de Dios sobre nuestras obras? Nuestras obras pasarán a través del fuego, dice la Escritura. ¿Qué hace el fuego? Si tú has hecho obras llenas de yo, quiten la de Dios, llenas de yo, esas obras son como si fueran paja, madera, hojarasca. Cuando llega el fuego, ¿qué hace? Las quema, las consume. Llega el viento y se las lleva. En cambio, si esas obras que has hecho vienen de Dios, las has hecho en Dios, y Dios las ha hecho en ti, ¿qué hace el fuego? Si encuentra joyas, oro, brillantes, no logra destruirlos. ¿Qué hace? Los purifica. El oro más precioso es el que ha pasado por el crisol, por el fuego, 7 veces. Entonces, cuanto más ha pasado por el fuego, en lugar de quemarse y consumirse, se ha vuelto aún más bello. Queridos, todos deberíamos tener una oración continua como hijos de la divina voluntad, y entonces verán cómo el Señor obra en nuestra vida. La oración debería ser esta, aún más que la del publicano: Señor, todo lo que no sea voluntad tuya, quémalo, aniquílalo, antes de mi juicio contigo, antes de mi encuentro contigo. Hazme solo aquello que es tuyo dentro de mí. Queridos, es simplicísima esta oración. ¿Por qué no la hacemos siempre, en cada momento? Tanto más, queridísimos, que cuando lo encontremos esto ocurrirá.
Por eso Dios apreció la oración del publicano, por este motivo, porque partía de esta profundidad. Decía, el fariseo representa el alma que vive, en cambio, en su propia voluntad humana, incluso cuando realiza obras buenas. Han oído, dice, yo ayuno, yo pago, yo rezo, pero su yo es la medida de todo. Y de hecho, cuando Dios lo prueba, no quiere desprenderse de nada. Yo hice, pero son mis cosas, con tantos sacrificios. Todo yo, ¿es verdad? ¿Digo bien? ¿Digo lo justo? Yo hice. Es así. Yo. Es la oración del yo. Dice, yo ayuno, yo pago, yo rezo. No habla verdaderamente con Dios, sino que se contempla a sí mismo. Espejito, espejito de mis deseos, siempre estoy yo en el centro del reino, del estiércol que he hecho. Son cosas mías, es algo mío, me lo he sudado, es sacrificio mío, ¿verdad? Es este yo que se pone en primera línea. El fariseo vive en un templo hecho de sí mismo. Y Dios, que es infinito amor y libertad, no puede reinar donde el hombre no deja espacio. Así, aun estando en el templo, permanece fuera del corazón de Dios. Está en el templo, pero está fuera del corazón de Dios, porque todo lo que cuenta es la intención. ¿Recuerdan? Hay un pasaje maravilloso, hijos de la divinidad, ustedes deberían saber estas cosas de memoria. Hay un pasaje maravilloso sobre la intención, donde Jesús dice qué es la intención, cómo se purifica la intención. En términos simples, se los he dicho, ¿cómo se purifica? Signore, idem belle et idem nole. Señor, querer lo mismo y no querer lo mismo que tú. Todo lo que no es tuyo, quítalo. Todo lo que es tuyo, viva en mí. Quita todo lo que no es tuyo. Esta es la intención pura. Señor, quita. Y luego, sin embargo, llega. Luego llega. Es decir, si entramos en esta dinámica, pero es bellísima, porque es una dinámica de libertad. Cuando lo encuentres dirás, Jesús, todo lo que has hecho, lo has hecho tú en mí. Yo te he dejado todo el espacio para operar en mí. Por lo tanto, toda es obra tuya, Señor. ¿Todos verán? Ustedes saben que en los escritos de Jesús a Luisa hay esta expresión de la que estoy enamoradísimo. Dice Jesús, ¿saben cuál será la gloria más grande de un alma cuando me encuentre? La gloria más grande que un alma podrá presumir cuando me encuentre será si puede decir Jesús, todo lo que has hecho en mí, lo has hecho tú. Yo no he hecho nada, has hecho todo tú. Esta es la gloria más grande que un alma encontrará delante de Dios. Por eso, entrenémonos en esto. Esta es la gloria, esta es la gloria. Cuanto más, Señor, todo lo que has hecho, lo has hecho tú. Yo no tengo nada que ver, es más, yo he tratado de arruinarlo todo, pero como yo te había ofrecido mi voluntad, has hecho esto incluso contra mi voluntad. Porque yo voluntariamente te he ofrecido la voluntad. Porque, vean, la vida en la divina voluntad es una vida activísima, nada de pasiva. Continuamente debes renunciar a tu voluntad para vivir en esta voluntad. Y Dios te ofrece las ocasiones, las pruebas para ponerte en esta situación, precisamente para hacerte llegar delante de Él con esta óptica, para poder decir, mira qué bella es esta alma. Esta alma me ha hecho realizar todo, porque todo lo que ha hecho, lo he hecho yo en ella. Esta es la vida en la divina bondad, señores. Esta es la santidad de la vida cristiana. Por eso, yo repito siempre, hacerse santos en la vida cristiana es simplicísimo. Es difícil hacerse diablos e ir al infierno. Tienes que esforzarte toda la vida. Pero, en cambio, hacerse santos es simplicísimo. Es esta vida, esta es la vida de la divina voluntad. El fariseo vive en un templo hecho de sí mismo, por lo tanto, permanece fuera del corazón de Dios. El publicano, en cambio, se detiene a distancia, pero es una distancia solo exterior, porque interiormente está cerca de Dios. No osa levantar los ojos al cielo, pero su corazón se abre al cielo. Su grito, «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador», es el eco del alma que reconoce su propia nada y que se abandona en el fiat divino. Reconoce aquella palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan que es una de mis palabras. ¿Cuál es esa palabra de Jesús? Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada. Es así, queridos, nos olvidamos de esto, se lo aseguro. Sin Él no podemos hacer nada. Pero ¿cuál es lo contrario? Que con Él y Él en nosotros, y nosotros en Él, podemos hacer todo. Este es el contrario. Sin nosotros, nada. Con Él, nosotros y nosotros en Él, podemos hacerlo todo. Porque en Él no existe lo imposible. Y si Él obra en nosotros, obra así.
En su nada, el publicano es este trono vacío. Es este trono vacío. Es el eco del alma que reconoce su propia nada y que se abandona en el fiat divino. El publicano es este trono vacío. En su nada, Dios encuentra el espacio para hacerse todo. ¿Pero no les fascina esta santidad? ¿No están encantados por la simplicidad, por la belleza de esta santidad que no pide esfuerzos, no pide quién sabe qué cosa? Pide ponerse en el lugar justo en el que hemos sido creados. Por eso el título que Jesús da a estos escritos es maravilloso. El llamado de la criatura al orden, al puesto y al propósito para el cual fue creada. Esto es la santidad. Por eso Jesús le dice a Luisa, mira que esta revelación que te hago es de fundamental importancia, porque esta no es la santidad de los santos, esta es la santidad del Creador, la del origen, la que Dios deseaba para cada hombre y que el hombre ha arruinado con su humana voluntad. Y por eso se necesitaron milenios de santos para darnos la posibilidad, sin embargo, de regresar ¿a dónde? A aquella santidad, a la santidad del origen. Por lo tanto, nadie, nada. Dios encuentra su espacio para hacerse todo. Y precisamente porque no presume nada de sí mismo, Dios lo colma de su misma justicia, lo justifica. Es decir, lo reviste de la divina voluntad. Esto es lo que significa justificarse. Disculpen si yo estoy revestido de la divina voluntad, en el juicio conmigo, ¿qué puede hacer Dios? Nada, porque ya no soy yo quien vive, es Él quien vive dentro de mí, su voluntad que lo abraza todo. Esta es la santidad, queridos. Queridos, esta es la santidad. El resto son adornos. Y esta belleza y esta simplicidad, Dios no enseña nada difícil. En el reino del fiat, la humildad no es solo una virtud moral, sino una condición ontológica del ser, una forma de vida. Es una forma de vida, pero ahora hablaremos de esto con el fragmento del pasaje que penetrarán cada vez más profundamente. Es una forma de vida. Es la transparencia a través de la cual pasa la luz del querer divino. Jesús, en sus escritos, le dice a Luisa, la humildad es la llave que abre las puertas del cielo y cierra el infierno. Abre las puertas del cielo y cierra el infierno. Es el arma invencible que desarma mi amor, lo hace caer en ti como lluvia de fuego. El fariseo es un vidrio cubierto de polvo. La luz del sol divino no pasa. Si tienes un velo cubierto de polvo, el sol no pasa. El publicano es un cristal límpido. La luz lo atraviesa, y la humildad lo hace volverse uno con la luz misma. El alma que vive en el fiat, o, como el publicano, no se exalta jamás, jamás. No lo tomas por tonto. Puedes hacerle todos los cumplidos que quieras, él luego se voltea y dice, pero este no sabe que todo lo hace Dios, que no soy capaz de hacer ni... ¿Ustedes son capaces de hacer sostener un vaso? No soy capaz ni de hacer sostener un vaso. ¿No es Dios quien hace en él? ¿No es Jesús quien hace en mí? Yo no hago nada, es más, solo hago daño. Por lo tanto, no se exalta jamás, porque reconoce que todo es don y que la propia nada es la antecámara. Escuchen, del infinito. La propia nada es la antecámara del infinito. Miren, para tener esta idea de la nada, Jesús le escribe muy bien a Luisa este concepto. Deben regresar a la creación del hombre. Deben tener siempre delante de los ojos cómo fueron creados. Nosotros fuimos creados como nos dice la Biblia, es decir, Dios tomó un poco de tierra, un poco de fango, lo amasó. Así que, para hacer esto, tuvo que arrodillarse, tuvo que usar las dos manos, ¿verdad? Tuvo que usar al Hijo y al Espíritu Santo. Amasó la estatua, la Santísima Trinidad. ¿Y entonces qué había en esta estatua de fango? Nada, nada. Era una estatua sin nada. ¿Y qué puso Dios dentro? Asimismo. El aliento, la parte más. Sopló, alentó, se puso a sí mismo dentro. Por lo tanto, esta criatura fue invadida, impregnada, ontológicamente penetrada en todas las células por Dios. Criatura por naturaleza, Dios por participación. Hijo de Dios, Dios mismo por participación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, queridos! Ahí es donde debemos volver. Nosotros, en cambio, nos hemos llenado de nuestro yo. Y cuanto más yo tenemos, tanto menos de Dios hay dentro de nosotros. ¿Es verdad que han entendido? Es facilísimo. Cuanto más yo tenemos de nosotros, tanto menos de Dios hay dentro de nosotros. Escuchen este pasaje es del 25 de abril de 1938. Tomé solo un pequeño fragmento de Hija mía, ¿cómo desciende bajo la criatura cuando no vive en nuestra voluntad?
Y aunque hiciera el bien, como falta la luz de ella, la fuerza de nuestra santidad, el bien que hace queda cubierto de humo, que ciega la vista y produce estima propia, vanagloria, amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenado. ¿Han entendido, queridos? Incluso las obras buenas deben ser vistas. Es inútil que finjamos no ver. Existe este pasaje, existe la intención. Cuando esto se ve viciado por esto ocurre. Queda cubierto de humo, el bien queda cubierto de humo. La vista, y produce estima propia, vanagloria, amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenado. De modo que no puede producir gran bien, ni para sí, ni para los demás. ¿Pero ustedes se han explicado por qué te encuentras con ciertas personas y te sientes naturalmente atraído? ¿Por qué? Porque son personas que se han vaciado del yo, no se portan a sí mismos. En cambio, ¿has visto cuando uno está lleno de yo? Después de un rato te cansas y te escapas. ¿Es verdad? ¿Es verdad que hacen así? Es por esto, es el motivo. Es decir, se ve cuando un hombre se ha vaciado, cuando una criatura se ha vaciado de sí misma, porque nosotros no tenemos necesidad del otro. Tenemos necesidad de Dios en el otro. Es a Dios en el otro a quien deseamos. Y este vacío hace que Dios nos llene. Y nosotros sentimos el deseo de todo esto, porque hemos sido creados para esto, no para otra cosa. Este es el motivo por el cual hemos sido creados. Por lo tanto, pobres obras buenas sin mi voluntad, son como campanillas sin sonido, como metales sin la imagen del rey, que no tienen valor de moneda. A lo sumo, se convierten en propia satisfacción. Yo hice, es obra mía. Y yo, que amo mucho a las criaturas, estoy obligado muchas veces a amargar el bien que hacen, para que entren en sí mismas y traten de obrar rectos y santos. En cambio, para quien vive en nuestro querer, no hay peligro de que el humo de la estima propia entre. Escuchen, porque incluso en las obras más grandes que puede hacer, incluso en las obras más grandes, está listo para dejar todo porque sabe que no ha hecho nada él. Está seguro, no es que juegue. Y esto nos libera, queridos. Esto nos da la libertad de los hijos de Dios. Esto nos da la verdadera libertad de los hijos de Dios. Incluso en las obras más grandes que puede hacer, la criatura es la pequeña llamita alimentada por la gran luz que es Dios. Y la luz sabe cómo deshacerse de las tinieblas, de las pasiones, del humo de la propia estima. Pero ¿sabes? Si pierdes esto ya no te estiman, y tú ya no eres el primero, y luego no eres. No eres honrado, no eres venerado, no eres buscado. ¿Es verdad que saben estas cosas? Sí que las saben. Y las viven. Luego Dios nos da las pruebas para ver si estamos disponibles para esto. Porque el don se da a quien está disponible para esto. ¿Por qué? Porque no lo arruina, sino, es una doble responsabilidad que tienes. Si Dios sonda, que no puedes llevar, si un papá sabe que su niño no puede llevar 5 kilogramos, ¿le pone sobre los hombros un peso de 25 kilogramos? ¿Y qué hace? Lo destruye. Vio que ni siquiera puede llevar 5 kilogramos, le da quizás 3 kilogramos, 4 kilogramos. Por lo tanto, de las pasiones, humo. Y como es luz, toca con la mano que todo lo que hace de bien es Dios quien obra en su propia nada. No lo tomas por tonto. No lo aprisionas en las circunstancias. Porque Él es consciente de que todo lo ha hecho Dios, y que Dios puede hacer cosas aún más grandes si quiere. Porque es consciente, está segurísimo, ha buscado estos años verdaderamente vivir esta vida. Por lo tanto, en la propia, el bien que hace es Dios quien obra en su propia nada. Y si esta nada no está despejada de todo lo que no pertenece a Dios, Dios no desciende a lo bajo de su nada para hacer obras grandes, dignas de Él. Aquí tienen que ver a la Virgen en esto. Dios entró porque encontró este vacío total, completo, y pudo hacer de ella la obra maestra que todas las generaciones llamarán bienaventurada. Lo dice ella misma. ¿Por qué? Porque hizo la experiencia, dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque cada fibra de mi ser está llena de Dios. De modo que en nuestro querer, escuchen, ni siquiera la humildad entra, sino la propia nada. Miren, yo, cuando me repito estas palabras, me viene una alegría. ¿Pero no les viene también a ustedes esta alegría? No los veo. ¿No les viene? En la propia nada. Verse, conocerse que se es nada. La propia nada. Conocerse que se es nada.
y que todo lo de bueno que entra en ella no es otra cosa que el obrar divino. He aquí, ¿quién es el cristiano? Otro Jesucristo. Otro Jesucristo. Y sucede que Dios es el portador de la nada, y la nada es portadora de Dios. He aquí a quien nosotros debemos pedir encontrar en nuestra vida, a los portadores de Dios. Aquellos que se han puesto en su propia nada y gozan. Mientras que, ¿saben esta palabra, al hombre carnal? Ustedes saben que San Pablo tiene esta lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estas palabras al hombre carnal lo destruyen, lo deprimen. Sentirse. ¿Cómo que soy nada? Pero, ¿pero no sabes quién soy yo? No. En cambio, esta nada es la alegría, el entusiasmo del verdadero cristiano, porque sabe que en la propia nada Dios puede penetrarlo completamente, perfectamente. Y él puede decir, como cantaba el gran San Pablo, pero el Hijo de la Divinidad, ¿verdad? Todavía más. Ya no soy yo quien vive. Ahora es mamá con Jesús quienes viven dentro de mí. Ya no soy yo quien vivo, son ellos quienes viven dentro de mí, porque yo me he puesto, en el propósito, en el orden para el cual fui creado, es decir, en mi nada. En mi nada. ¿Han entendido por qué Dios quedó fascinado por la oración del publicano? Porque está en esta óptica, en esta dimensión, y es consciente, la expresa esta dimensión. Por lo tanto, es el portador de la nada, y la nada es portadora de Dios. Por eso, en mi querer, todas las cosas cambian para la criatura. Ella no es otra cosa que la pequeña luz que debe recibir, en cuanto puede, la gran luz de mi fiat, de modo que no hace otra cosa que alimentarse de luz, de amor, de bondad, de santidad divina. ¡Qué honor ser alimentado por Dios! ¡Qué honor ser alimentado por Dios! Por lo tanto, no es de extrañar que, siendo la criatura la pequeña llamita, Dios se alimente de ella. Y regresamos y concluimos. Jesús concluye este pasaje diciendo, quien se humilla será exaltado. Esta exaltación no es solamente un premio futuro, allá, cuando vayamos allá. No, no es solo un premio futuro, sino que es la elevación ya actual del alma en la divina voluntad, ya en esta tierra. Un alma que se pone en esta visión está ya en esta tierra, en esta belleza, porque es consciente de la propia nada, y goza, se alegra de la propia nada. Y se activa continuamente, cada instante, cada día, para mantenerse, porque es difícil mantenerse en la propia nada, ¿verdad? Es dificilísimo. Es fácil mientras haces la homilía, mientras hablas. Pero cuando llegan las pruebas, allá se dice, donde ustedes capisci, si vede allá escritura, se ve en el momento clave. Es allá donde luego se ve el hecho. Cuando llegan las pruebas, las circunstancias, allá se ve si tú te mantienes en tu nada, te vuelves a poner en tu nada. Por esto se necesita cada día una continua oración, cada instante, es más. En la vida de la divina voluntad es una actividad que poquísimos quieren hacer. Nosotros queremos ver los defectos de los demás, queremos señalar con el dedo a los demás, queremos mirar a los demás, pero no queremos, en cambio, estar continuamente en nuestra nada, en nuestra nada. Es un esfuerzo, es una actividad, es el máximo de la actividad de la voluntad. ¿Ves? Quizás ahora, después de esta homilía, sales afuera y uno te dice, tú no eres capaz de hacer nada. Oye, ¿no sabes quién soy yo? Ha cambiado todo, ¿verdad? Esta nada se ha convertido en todo. En cambio, si instintivamente te viene, tienes toda la razón. Es exactamente como dices. Jesús, yo no puedo hacer nada. ¿Dices la verdad? ¿Me estás diciendo toda la verdad? ¿Me estás diciendo toda la verdad? Por lo tanto, esta exaltación no es solamente el premio futuro, sino la elevación del alma en la divina voluntad ya en esta tierra. Cuando un hombre reconoce su nada, Dios lo eleva a participar en su misma vida, haciéndolo actuar con sus actos divinos. El publicano volvió justificado. Y esta justificación es la divinización del hombre. Esta es la justificación. Llevar al hombre al origen. Les he dicho, así como fue creado. Esta es la justificación. Esta justificación es la divinización del hombre. Dios se hizo hombre, después del pecado original, para que el hombre vuelva a ser Dios. Es la divinización del hombre. En su humilde, oh Dios, ten piedad de mí, dicho por el publicano. Él permitió a Dios derramar en él la gracia y su potencia. Es el milagro del fiat. Transformar al pecador arrepentido en hijo de la voluntad divina. Sí, queridos.
O sea, ¿qué ocurre? Que si tú has penetrado antes esta oración, ¿no? Durante tantos años, cuando yo no conocía el don de la divina voluntad, esta oración tomaba toda mi vida. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Ustedes saben que el peregrino, ¿no? La oración del peregrino ruso era esta. Ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador. Pero esta oración vale hasta que estamos en el estado de siervos. Pero cuando luego hemos conocido este don infinito, esta vida en la divina voluntad, y hemos dado el salto por el cual hemos ido, es decir, nos hemos vuelto a poner en el orden de hijos, hay otra oración. ¿Cuál es la oración de los hijos de la divina voluntad? ¿Cuál es? Venga tu reino, Señor. Finalmente, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esta es la oración incesante del Hijo de la Divina Voluntad. El Hijo de la Divina Voluntad ha perdido todo. Ya no tiene tiempo para mirar que es pecador, que debe mirar. No, ya no tiene tiempo para esto. Ya no tiene ninguna mirada sobre sí mismo. Está todo proyectado hacia esto, todo vuelto hacia esta oración. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En su humilde, oh Dios, ten piedad de mí. Entonces he dicho, Él permitió a Dios derramar en él su gracia y su potencia. Es el milagro del fiat, transformar al pecador arrepentido en hijo de la voluntad divina. María, nuestra madre, tenía otro pasaje, pero ya he tomado mucho tiempo, así que debo cortar, queridos, quería hablar de este fiat. Será en otra ocasión. María, la perfecta publicana del cielo. Ella es la perfecta pero publicana del cielo. La Virgen, aun siendo sin pecado, se hizo nada delante de Dios. Ella habría podido arrogarse tantos derechos. En cambio, Dios miró la nada, la humildad. Cuando dice el Magnificat, la humildad es esta, es la nada. Él miró la nada de su criatura, y por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque llamarán bienaventurada a la divina voluntad. ¿Recuerdan aquel pasaje del 15 de agosto, cuando Jesús revela que cuando la Virgen es asunta al cielo, por primera vez se hace la fiesta de la divina voluntad? ¿Qué dice Jesús? Se festejaba la divinidad porque en esta criatura había podido tomar posesión totalmente, completamente, en todos los instantes, en todos los actos, en todos los momentos de su vida. No hubo un nanosegundo, una fracción infinitesimal, en la que la humana voluntad haya podido interponer un mínimo indicio de acto, todo involucrado en la divina voluntad, toda involucrada en la divina voluntad. Asciende, dice, asciende, asciende más alto que todos los santos. Asciende, asciende. Has alcanzado metas, metas maravillosas. Y esto será para cada hijo de la divina bondad. Queridos, esta es la oportunidad para mí y para ustedes. Sí, queridos. Esta es la oportunidad para mí y para ustedes. Es simplicísima. Hay que volver a ponerse en esta posición, la justa. Hay que posicionarse justamente delante de Dios. ¿Y quién está posicionado justo delante de Dios? Quien se vuelve a poner en su propia nada. Quien está convencidísimo, está segurísimo de que sin Él nosotros no podemos hacer nada. No dijo no pueden hacer muchas cosas, grandes cosas, buenas cosas. Dijo que no podemos hacer nada. Yo querría preguntar en mí, y dentro de ustedes si nosotros estamos seguros verdaderamente de esto. Que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Esta es la justa posición delante de Dios. Por eso dice, ella es la publicana perfecta del cielo. La Virgen, aun siendo sin pecado, se hace nada delante de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. En ese fiat está la humildad del publicano, pero elevada al infinito. ¿Han oído? Al infinito. Una humildad pura, adorante, fecunda, que genera en la nada. Que genera, porque es el todo que genera en la nada. Es algo maravilloso. Yo no sé si logro involucrarlos, arrollarlos en esta belleza, precisamente hacérselas penetrar, esta belleza de una nada que es todo poseído por Dios, por la Santísima Trinidad. Es algo. Esta es la santidad cristiana. Esto hay que decirle a la humanidad. Y verán que todos quedarán fascinados por este diseño, por esta maravilla. María no tuvo nada suyo, nada. Y por eso Dios encontró en ella todo, encontró todo. Ella en Dios, encontró todo Dios en ella. Discúlpenme, encontró todo Dios en ella. Eso es, encontró todo, el todo.
Su corazón fue el primer trono donde el fiat reinó en plenitud. Y quien hoy se reconoce pequeño como el publicano, encuentra en ella a la madre que lo acoge, lo reviste con su manto y lo introduce en la vida del fiat divino. ¿Han oído? Se lo releo, estas cosas que les conciernen. Y quien hoy se reconoce nada como el publicano, aún más, encuentra en ella, en la madre, en la Virgen, encuentra en ella a la madre que lo acoge, lo reviste con su manto, de su corazón inmaculado, y lo introduce en la vida del fiat divino, donde lo hará navegar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Concluyo, hermanos queridos, hermanas queridas. El templo donde Dios quiere reinar es el corazón de cada uno. Este es el templo donde Dios quiere reinar. Cada vez que, como el publicano e infinitamente más nosotros hijos de la divina voluntad, cada vez que, como el publicano, reconocemos nuestra miseria y decimos sinceramente, Señor, ten piedad de mí, haz que viva en tu voluntad. Señor, quita todo. Esta es mi única ambición. Este es mi único deseo. Poder decir, ya no soy yo quien vivo, eres tú, ahora quien vives dentro de mí. Estamos abriendo una brecha en la tierra al reino del fiat divino. Sí, estamos abriendo una brecha porque Dios nos cuenta, de uno en uno, corazón por corazón, quiere que todos se abran a esta dinámica. No es con la presunción del fariseo que apresuraremos el reino, sino con la docilidad y la humildad del publicano, es más, aún más, con la nada de los hijos de la divina voluntad. Cada acto de humildad auténtica permite al sol de la divina voluntad expandirse un poco más en el mundo. Cada fiat dicho desde el corazón, con amor y verdad, es una chispa que enciende la aurora del reino. El reino de la divina bondad no vendrá a través de los grandes medios humanos. No. ¿Han entendido? Esto es un hecho. No vendrá a través de los grandes medios humanos, sino a través de almas que se han puesto en su propia nada. Almas humildes que se han puesto en su propia nada y fundidas continuamente en el fiat, que se dejan llenar por Dios hasta hacerlo vivir en ellas. Y yo les digo que ustedes están entre estos, han recibido la llamada. Esta es la llamada que Dios nos hace. Y con esta alegría salimos esta noche de estas 3 horas de oración. Aquí en este pueblito de esta colina maravillosa del área de Caserta. Aquí es donde el Señor nos ha llamado para ponernos en esta posición. Aquí en Mayorano di Monte, precisamente el lugar de una colina donde Dios nos ha llamado juntos precisamente a vivir esta experiencia. Queridos, ¿han oído? Les repito este pasaje final. Dios no necesita los grandes medios humanos. Fiat. Este reino no vendrá a través de los medios humanos, sino a través de almas humildes, simples, fundidas en el fiat, que se dejan continuamente, en cada instante, llenar por Dios y lo hacen vivir en ellas. Esta es la alegría que nos llevamos, ¿verdad, queridos? Ahora la saboreamos. Luego en la adoración después de la Santa Misa, aquí Santa Misa de la Adoración, y nos vamos con este corazón lleno de alegría, con estas flebos de esperanza cierta, porque todo esto ya es inminente en la humanidad. Sean alabados Jesús y María.